Esto lo han dicho los criminales y terroristas del Jumpercat, que ayer dejaron momentáneamente colgado, momentáneamente, ahora lo explicaré, a Sánchez. Bueno, esto es lo que, fíjense, es esto, vamos, lo que lo dice es la mafia criminal de racistas catalanistas, y es algo, es una barbaridad tan enorme que ni siquiera los nazis se atrevieron a decirlo de Hitler. Y resulta que a estos blasfemos que no tienen media bofetada, porque son cuatro desgraciados, que una compañía de la Guardia Civil acababa con todos ellos, como acabaron en octubre del 34 200 soldados que sacó a la calle el general Batet, y en 3 horas había que, cuando declaró la República Catalana, el entonces presidente de la Generalitat, y a las 3 horas 200 soldaditos de reemplazo, que no son profesionales como los guardias civiles, habían acabado con la República Catalana. Se habían ensuciado los pantalones, habían levantado las manos y estaban todos en la cárcel. Bueno, pues a estos, auténtico, bueno, el jefe, a esta lepra, Sánchez, que es el jefe de gobierno más vil y traidor de la historia de España y de Europa, les quiere permitir una farsa de referéndum, lo cual sería un crimen de lesa patria. Pero bueno, crímenes de lesa patria ya ha cometido varios. Lo que hace falta es que le juzguen con las mismas reglas que juzgaron a los jerarcas nazis en Nuremberg. Bien, pues como han visto ustedes, bueno, ayer mismo, eh, el terrorista Puigdemont y siete criminales derrotan a Sánchez, lo cual es absolutamente inaudito. ¿Cómo es posible, señoras y señores, que un terrorista y 7 criminales, que son unos cobardes, que saldrían huyendo en cuanto vieran un tricornio de la Guardia Civil, puedan, bueno, puedan arrodillar a España? Es decir, Sánchez había aceptado ya una serie de barbaridades que le convierten en un auténtico malhechor, en un auténtico traidor. Ha cometido alta traición contra España y contra el Estado de Derecho, pero no se había, todavía faltaba una cosa, que era la impunidad absoluta, que es lo que le pide el terrorista de Puigdemont. Y le llamo terrorista porque es así como le llaman los jueces ahora, terrorista. Bien, bueno, pues Sánchez bueno, no cedió ayer, y entonces este terrorista y los 7 criminales que están a las órdenes del terrorista, votaron en contra de un Parlamento que tiene 350 parlamentarios, que además, si no fuera porque una constitución, bueno, un sistema electoral que está en la Constitución, que es un sistema electoral inaudito, les da 5 veces más escaños a los enemigos de España. Es decir, si los escaños de Junpercat contaran como el resto de los españoles decentes, en vez de 7 escaños tendría 2. Y con 2 escaños, fíjense lo que este tío va a conseguir. Bien, a lo que iba. Sánchez no lo ha aceptado. ¿Por qué Sánchez ha hecho este paripé? ¿Por qué es un paripé, señoras y señores? Pues porque dentro de muy poco, 14 días, yo creo, o 15, tienen lugar
las elecciones gallegas. Y en las elecciones gallegas, todas las encuestas de opinión dan una caída brutal, un desplome brutal del Partido Socialista. El Partido Popular sacaría mayoría y luego la segunda fuerza más votada serían los nacionalistas gallegos. Pero luego, el PSOE, que pierde una barbaridad. Y entonces, lo que ha hecho este canalla de Sánchez es decirles que no, pero sin embargo tiene un mes para rectificar. Y ya son, para que no se pongan demasiado nerviosos, este otro miserable canalla traidor a España de Bolaños ya les ha dicho que bueno, que reconsiderarán las posturas, las peticiones de estos terroristas y criminales nazis. ¿Eh? Verdaderamente inaudito. Fíjense que no han pasado ni 24 horas y ya les está diciendo Bolaños, bueno, no se preocupe que esto ya lo discutimos y ya os daremos, ya haremos lo que vosotros queráis porque estamos a vuestras órdenes. Verdaderamente, si estos crímenes contra de lesa patria que está y otro de crimen contra la humanidad cometido en este caso por la vicepresidenta Yolanda Díez, que es lo siguiente que les voy a comentar, si fuera por eso, esos delitos fueron condenados en Nuremberg, ya se lo he dicho, a pena de muerte. Los jerarcas nazis fueron acusados de crímenes de lesa patria y crímenes contra la humanidad. Bien, y fueron condenados a muerte y ahorcados. Bueno, si esto se hiciera con esta chusma que tenemos hoy, con los que están en el gobierno y con los criminales nazis y terroristas catalanes, no habría cuerda en España para colgar a tantos traidores. Es decir, lo que vieron ayer de esta no cesión, entre comillas, de Sánchez, sabiendo que los otros iban a votar en contra, bueno, si en realidad lo tenían todo pactado. Lo van a hacer y lo han hecho simplemente por no perder ya más de lo que van a perder en las elecciones gallegas. Espero que el señor Feijóo se dé cuenta de la jugada y lo explique, y sobre todo el individuo del PP que se presenta en Galicia, y cuenten esto por activa y por pasiva a los gallegos para que no se dejen engañar por esta canalla, porque ellos van a vender lo de ayer como que Sánchez es un líder fuerte y que no se deja manipular. Verdaderamente tremendo. Cuando sería capaz de degollar a su mujer y a sus hijos con tal de seguir en el poder. Bueno, esta es la primera parte que les quería contar de este paripé cometido por Sánchez y que ayer mismo, la verdad es que el señor Feijóo debió sacárselo a la cara en el Parlamento. Pero ya que no lo hizo en el Parlamento, espero que lo haga fuera del Parlamento y se lo explique a los gallegos que eran los destinatarios de esta canallada, de este engaño brutal, haciendo como que se resistía a las barbaridades de un terrorista y 7 criminales. Bien, el otro tema es un crimen de lesa humanidad. Ahora me estoy refiriendo a Yolanda Díez, que si se dieran premio Nobel a la estupidez, a la mentira y a la ignorancia, no les quepa duda de que ese premio Nobel sería para Yolanda Díez, porque no hay tía más tonta, más traidora, más... bueno, no hay por dónde cogerla. Y ahora a esas
canalladas que representan el currículum de esta individua, de esta tiparraca, pues ha unido otra mucho peor, que es el genocidio. El genocidio, tal y como ustedes lo escuchan. Lo primero que ha hecho esta tía ha sido, ya saben ustedes que la UNRWA, que es la agencia de la ONU, de las Naciones Unidas, para los refugiados, la han acusado, y es verdad, y ahora le explicaré por qué es verdad, de haber ayudado a los terroristas de Hamás, y no solamente haber ayudado, sino haber participado en los asesinatos que cometieron, los crímenes horrendos que estos tíos cometieron el pasado mes de octubre. Bien, entonces, como consecuencia de ello, la mayor parte de los países, sobre todo los que aportan cantidades importantes, como los países europeos, Estados Unidos, Canadá, han decidido cortarle las subvenciones por 1.000 millones de dólares que les daban estos tíos, con lo cual los dejan total y absolutamente ahogados, porque otros países las cantidades que dan son relativamente ridículas. Pues esta tiparraca, esta miserable, ha dicho que eso era una barbaridad y que entonces España lo que tenía que hacer era darles mucho más dinero a esta banda de criminales, asesinos, terroristas sádicos que son los de Hamás. Pero bueno, vamos a ver, pedazo de imbécil, tonta de lava, ¿cómo te atreves a decir que España, donde el 50% de las familias no llega a fin de mes, donde somos el país de la OCDE que tiene más niños viviendo por debajo del umbral de la pobreza? ¿Cómo te atreves, hija de Satanás, a decir que le quitemos el pan a los más pobres de este país para dárselo a estos terroristas? Bueno, pues esto es lo que ha dicho esta miserable y esta canalla. Pero luego el tema ha ido a peor, porque este fin de semana ha habido una manifestación en Madrid donde ella no estaba, pero estaba su número 2, que era la ministra de Juventud y no sé qué otras historias. Bueno, una ministra del gobierno de Sánchez lo presidía. Y iban, naturalmente, toda la chusma de Podemos, de Más Madrid, que son y de Sumar, que son la hez de la hez de la izquierda mundial. Son lo peor de lo peor, lo más. Bueno, no hay por dónde cogerlos a estos tíos. Es que estos no serían admitidos en ningún país comunista, ni en Venezuela, ni en Cuba, ni en Corea del Norte, porque son una chusma de analfabetos y, bueno, y además mala gente, de mala sangre. Bueno, ¿saben ustedes qué es el cartel que llevaban delante y que naturalmente en ese cartel ha tenido que participar, porque era su gente, lo llevaba además su amiga ministra, que la ha nombrado ella, porque ha dicho, esta quiero que sea ministra. O sea que su relación con Yolanda es total y absoluta, es su íntima amiga del alma. Bueno, pues lo que ponía el cartel era del río hasta el mar para los palestinos. Por el río se significa en aquella zona el río Jordán, que corre paralelo desde las montañas de Galilea hasta el Mar Muerto y corre paralelo al mar Mediterráneo. Y una parte, Cisjordania, está habitada por palestinos, pero el resto es Israel, es el Estado de Israel. Bien, entonces lo que estos decían es del río hasta el mar para los palestinos. Es decir,
esta canalla, esta chusma, estos hijos de Satanás, que espero que ardan todos en el infierno, si es que tal cosa existe, estaban pidiendo el exterminio del pueblo judío. El exterminio del pueblo judío. Es decir, los señores, bueno, la chusma de Sumar, de Podemos, de Más Madrid y naturalmente de la ministra del gobierno de Sánchez y mano derecha de Yolanda Díez y de Yolanda Díez, que ha dicho básicamente lo mismo, están pidiendo el genocidio del pueblo de Israel. Yo aquí lo que no entiendo es por qué Israel no rompe relaciones diplomáticas de una puñetera vez con este gobierno de canallas, de traidores y de genocidas. Bueno, pues esto fue lo que ha dicho esta individua. Que la UNRWA es una organización terrorista, lo saben hasta los chinos. Pero es que señoras y señores, espere que mire el nombre para decirles exactamente el nombre. El ejecutivo de UNWatch, UN es por la ONU y Watch es observador. Esto es una organización que es en la ONU, que es la organización de control de los derechos humanos en las Naciones Unidas. Viene a ser, para que me entiendan ustedes bien, viene a ser lo que ven ustedes en las películas, lo que es en la policía, vaya, a ver si lo digo, los policías de los policías, los asuntos internos. En las policías de todo el mundo existe una división de asuntos internos para vigilar el comportamiento correcto de la policía. Bien, pues esto es los asuntos internos de la ONU para vigilar el comportamiento correcto de todas las organizaciones. Bueno, pues el director ejecutivo de esta organización de control de las Naciones Unidas ha pedido él mismo la disolución de la UNRWA. Tiene 12.000 empleados que son miembros de Hamás. Y el 49% de su personal, casi la mitad, son familiares de Hamás. Verdaderamente, señoras y señores, uno es que se llena de asombro. ¿Cómo es posible que la vicepresidenta del gobierno de Sánchez esté pidiendo a través de su gente y a través de su ministra, en una manifestación pública, el exterminio del pueblo de Israel? Es decir, el genocidio del pueblo de Israel. Verdaderamente es que no hay palabras, y desde luego no hay palabras, pero sí lo único que se le ocurre a uno: aplíquense a esta gentuza, a esta chusma, a estos criminales, aplíquense, no me estoy refiriendo a la UNRWA, que esos ya sabemos que lo son, me estoy refiriendo a Yolanda Díez, a Sumar, a Podemos y a Más Madrid. Aplíquense a estos criminales las mismas reglas del juicio de Nuremberg. Y como digo, no habría cuerda en España para colgar a tantos criminales que ahora no solamente están cometiendo crímenes de lesa patria como Sánchez, sino también crímenes contra la humanidad, como es pedir públicamente en un gigantesco cartel digamos, que presidía esta manifestación, están pidiendo el exterminio del pueblo de Israel. Bien, y el último tema es la publicación por parte del Instituto Nacional de Estadística de la EPA del cuarto trimestre del año pasado. Como saben ustedes, porque esto se lo he dicho en muchas ocasiones, la EPA es la cifra oficial de paro. Aquí en España hay dos cifras de paro: una que es el paro registrado,
que lo hacen las comunidades autónomas y que se publica todos los meses, y otra es la encuesta de población activa, que esta es una encuesta que realiza el INE, una macroencuesta a 25.000 personas. Bien. En teoría, esta es la más seria, pero la última ha sido absolutamente de broma. Porque fíjense las trampas que introducen ahora. Bueno, esta EPA, aparte de dar las cifras del trimestre correspondiente, que en este caso es el cuarto trimestre de 2023, al ser el cuarto trimestre da también la cifra anual. Y entonces la primera gran cifra con la que sacan pecho estos miserables mentirosos y traidores que nos gobiernan es que se crearon 783.000 puestos de trabajo. Algo más falso que Judas. Fíjense ustedes, ¿dónde está la falsedad? Vamos a ver que le diga el nombre. El Randstad Research, que es una organización mundial conocida por su seriedad y su exactitud en cuanto a las cifras, comentando las cifras de la EPA, decía, bueno, es que esto es imposible. Dice, ¿cómo es posible que en España haya crecido el empleo cuando el PIB se ha hundido? Eso es totalmente inverosímil. Entonces, bueno, revisen ustedes las cifras, porque en algún lado las cifras tienen que estar equivocadas. Yo aquí me pregunto, ¿cómo es posible, señores del Banco de España, que cobran ustedes unos sueldos de lujo pagados por todos los españoles? Señores del Banco de Santander, señores del Banco del BBVA, que tienen BBVA Research, señores de FEDEA, etcétera, etcétera, señores de la AIREF, cuyos sueldos pagamos nosotros, ¿cómo no dicen ustedes lo mismo que ha dicho Randstad Research? Que es imposible metafísicamente que, habiéndose hundido el PIB del país, haya crecido tanto el empleo. Bueno, la razón de este disparate es muy clara. Y el Banco de España debería decirlo, el AIREF debería decirlo, el Banco de Santander debería decirlo, el FEDEA debería decirlo, etcétera, 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 y no lo dicen. No me refiero a los juntaletras y a los opinatodos, que son unos analfabetos, y eso ni siquiera les considero. Pero estas organizaciones que tienen medios importantes y que además no el Santander y el BBVA, que eso lo pagan los accionistas, sino los otros, que lo pagamos nosotros con nuestro sueldo, es que nos lo deben. Pues claro, que el Banco de España nos mienta a quienes les pagamos, que somos los españoles, no hay derecho. O lo mismo ocurre con el AIREF. Bien, ¿dónde está la trampa? Pues la trampa está en una cosa que se inventó esta analfabeta. Bueno, no se la inventó ella, la puso en marcha, pues eso lo dijeron. Y el año pasado, recuerdan ustedes que a principios de año, esta señora, por decreto, prohibió que en España hubiera contratos temporales. Hay muchos contratos temporales porque son necesarios para el funcionamiento de una economía, porque hay muchas actividades, por ejemplo, la actividad hotelera en las zonas de costa, la actividad de los restaurantes, la actividad de los bares de copas, la actividad de los bares en general. Bueno, hay muchas actividades, la actividad agraria, etcétera, que trabajan por temporadas y por lo tanto no pueden tener a la gente contratada a tiempo completo. Bueno, pues esta hija de Satanás, esta genocida,
de Yolanda Díez, analfabeta, premio Nobel de la estupidez y de la ignominia, dijo que en España ya no había contratos temporales y a partir de entonces crea un nuevo grupo de empleados que son fijos discontinuos. Dijo la tía, la tiparraca, dice, en España todos son empleados fijos. Y el INE toma como empleados fijos a los fijos discontinuos. Los fijos discontinuos, que es reírse de nosotros, porque esta imbécil que es analfabeta se está riendo, te estás riendo de nosotros, cretina, porque fijo discontinuo significa temporal, imbécil. Y es que te partes de risa con nosotros. O sea, dice, nos consideras imbéciles, nos consideras tontos, nos insultas como si fuéramos analfabetos, y los analfabetos sois vosotros. Pero ¿qué coño es eso de fijos discontinuos? ¿Qué narices es eso? Pues esos son temporales. Bueno, a fin de año, señoras y señores, por enlazar con la EPA, a fin de año había, asómbrense ustedes, 700.000 fijos discontinuos que estaban parados. ¿Por qué se sabe la cifra? Porque había 700.000 de estos fijos discontinuos que cuando entran en discontinuidad cobran el salario de desempleo. Había 700.000. Por lo tanto, y sin embargo, el INE contabiliza, que es una vergüenza que hagáis eso, es una vergüenza, os obligan a hacerlo, pero en fin, podréis tener un poco de decencia y negaros a hacer esa barbaridad. Porque, bueno, eso ya menos pensado, mandan degollar a vuestros hijos y los degolláis. Bien, esto sois unos sinvergüenzas. 700.000 de los que decís que están empleados estaban parados. ¿Cómo coño os atrevéis a decir que se han creado 783.000 puestos de trabajo cuando sabéis que 700.000 estaban parados? Y no solo es eso. ¿Saben ustedes cuántos enchufados públicos se crearon en el año 2023? ¿Cuántos empleados públicos, es decir, enchufados públicos a dedo se crearon? Es el año que más se han creado de toda la historia. 109.000 golfos y golfas que entraron, en su mayoría, probablemente haya 15, 20.000 que han entrado con oposiciones a medida, y chapó por haber sacado oposiciones que son difíciles cuando las hacen de verdad. Las otras entran a dedo o con oposiciones a medida, como decía mi antiguo alumno Montoro. Bien, 109.000. De esos 109.000, probablemente 80.000 han entrado a dedo. Por lo tanto, señoras y señores, en el año 23 no se ha creado un puñetero puesto de trabajo, porque 700.000 son fijos discontinuos y estaban parados, que parece mentira, señores del INE, que seáis tan miserables y los consideréis a los parados discontinuos, no restéis los discontinuos cuando tenéis los datos a mano para hacerlo, y luego después, que eso sí lo habéis dicho, los enchufados públicos. Los enchufados públicos. Quiero decirles a ustedes, además, que en las pérdidas de empleo, la franja de edad donde se han perdido más empleos, 135.000, ha sido la franja de edad entre los 18 y 35 años. Es decir, la gente más joven, gente menos preparada, por ejemplo, estos discontinuos, de los fijos discontinuos, son gente que trabaja, mucha de ella en la hostelería, y que los hoteles los cierran o trabajan a medio gas durante estos periodos, hasta el punto de que si la oposición tuviera alguien que pensara,
los podían acusar perfectamente y digamos, descubrir sus mentiras. Porque una de las cifras que sí da el INE, porque el INE, a pesar de todo, sí dan pistas, el año pasado, es decir, en el año 2023, fue el año que menos horas se trabajaron a la semana de la historia. 31,2 horas semanales. ¿Esto qué significa? Pues significa, visto desde otro ángulo, lo que ya les he dicho. Están repartiendo las horas trabajadas entre más gente, con lo cual aparece más número de empleados trabajando, pero menos horas. Ahora mismo trabajamos menos horas que antes de la pandemia. Y el año pasado, fue el año en que se trabajaron menos horas de toda la historia, semanales, 31,2 horas semanales. Y eso es todo lo que tenía que decirles respecto a cómo mienten estos hijos de Satanás. Y Yolanda, te vas a reír de tu tía, porque que te rías de los españoles, que te carcajees de nosotros pensando que somos imbéciles, aquí los únicos imbéciles sois vosotros, que estáis llevándonos a la ruina, que sois unos analfabetos y que en cualquier país comunista, Venezuela, Cuba, Corea del Norte, no estarías ni de botones en los ministerios correspondientes. Y aquí eres vicepresidenta del gobierno de España. Manda narices. Bueno, queridos amigos, y esto es todo lo que tenía que decirles por hoy.